La mayoría de los relatos de la historia argentina empiezan con la independencia de España. Me imagino que en la mayoría de los otros países del continente debe pasar más o menos lo mismo. A lo sumo se dice algo como, bueno, antes había indios, después llegaron los españoles y los conquistaron y eventualmente llegó la independencia, que es donde empieza la historia del país. Pero todas las caras en los billetes y en los monumentos, todos los próceres de la independencia son en la mayoría hombres blancos. Pero si los indios, pueblos originarios, eran los primeros colonizados y los que más sufrían la colonización, ¿de verdad pensamos que durante la independencia se habrían quedado sentados de brazos cruzados viendo como un grupito de criollos corría a los españoles de vuelta a su continente? Bienvenidos, esto es la Academia del Papel. Primero que nada, recordemos que el término indígena caracteriza a muchos pueblos distintos que vivieron de maneras muy diferentes la colonización primero y la independencia después. ¿Es mucho? Es mucho, ¿no? Es mucho. Pero dentro de esa diversidad vamos a elegir concentrarnos en 3 lugares o roles que cumplieron los pueblos originarios durante las gestas de independencia. El de precursores, el de protagonistas y el de enemigos. Claro que puede haber otros y que van a variar según en qué parte del continente nos centremos o qué periodo específico estemos estudiando. Y acá nos vamos a centrar sobre todo en lo que pasaba en el territorio que hoy es la Argentina y un poco en los países limítrofes, pero estos relatos nos van a dar una idea de lo que pasaba durante la independencia con los pueblos originarios de todo el continente. Antes de adentrarnos en eso, hagamos un breve repaso de cómo era la situación de los pueblos originarios a comienzos del siglo XIX, 300 años después del comienzo de la invasión europea. Poco después del desembarco de Colón y sus secuaces en el Caribe, las huestes españolas habían tomado rápidamente el control de los principales centros de poder del continente americano. Los mexicas o aztecas de Mesoamérica primero y los incas de los Andes después. Los españoles habían tomado esas estructuras sociales preexistentes y sobre ellas habían montado las suyas, redoblando los impuestos, los tributos y los trabajos obligatorios que tenían que pagar las comunidades de la zona y poniéndose ellos en la cima en vez de los gobernantes anteriores. Pero al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta que muchas de las zonas intermedias, en donde no había estados o donde los grupos sociales eran más pequeños o nómades, los invasores españoles no pudieron nunca ejercer del todo su dominio. Así estaban los distintos grupos indígenas a grandes rasgos para finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Algunos sectores de indígenas, quizá descendientes de las aristocracias y los grupos poderosos de los estados americanos anteriores, vivían en las ciudades mezclados con los españoles, aunque siempre relegados a cierto estatus inferior. Otros grupos, probablemente la mayoría, vivían en comunidades campesinas, alejados, apartados de la sociedad colonial europea de las ciudades, pero siempre teniendo que pagar los fuertes tributos e impuestos a los gobernantes y a los señores locales y teniendo que cumplir con los trabajos obligatorios en los campos y en las minas. Y por último, estaban estos otros grupos en las zonas donde no habían prosperado las ciudades de los europeos, como la selva amazónica, la Patagonia o el Gran Chaco, y donde los pueblos indígenas vivían prácticamente aislados de la sociedad europea, aunque siempre manteniendo algún tipo de vínculo comercial o alguna guerra de frontera cada tanto. En eso estaban los pueblos originarios en ese momento. Empecemos ahora sí con el primero de los roles, los indígenas como precursores de la independencia. 30 años antes de la Revolución de Mayo tuvieron lugar las revueltas más importantes de toda la historia del régimen colonial español y fueron protagonizadas y dirigidas por pueblos originarios. En 1810 y 1816, cuando los personajes de los billetes y los monumentos estaban peleando por la independencia de España, tenían todavía muy presente a las revueltas indígenas que los habían precedido. Tanto es así que los españoles llamaban tupamaros a los patriotas, en referencia a Tupac Amaru, uno de los dirigentes de los indígenas. Es que entre 1780 y 1783, en muchos focos distintos en toda la región del Perú y el Alto Perú, lo que hoy es Bolivia, en el centro del poder político y económico del régimen colonial español, las comunidades quechuas y aymaras se alzaron de a miles, decenas de miles, ajusticiando gobernadores a su paso, incendiando iglesias y proclamando la vuelta del Inca. Imagínense que los españoles no se iban a olvidar fácil de eso. Para el momento en el que estaban por estallar las rebeliones, la presión tributaria sobre las comunidades indígenas venía creciendo muy fuertemente hace muy largo rato. La cantidad de cargas, impuestos y tributos que tenían que pagar era ya intolerable. Uno tras otro, motivados por sucesos distintos pero interconectados, fueron surgiendo en toda la zona de los Andes centrales estos focos de insurrección que tomaron los españoles por sorpresa. Hace rato venía habiendo pequeños focos o revueltas, pero nunca nada había tomado la dimensión que tomó en estos años. Y hubo distintos líderes o referentes que fueron surgiendo. El primero fue Tomás Catari, un cacique de la comunidad de Macha, cerca de la ciudad de Chuquisaca, la actual Sucre. Luego quizá el mayor referente, José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Tupac Amaru II, un hombre medianamente adinerado de la ciudad de Cusco que se decía descendiente de la Casa Real de los Incas. Y por último, en el centro entre los otros dos focos, cerca del lago Titicaca y de la ciudad de La Paz, se alzó la figura de Julián Apaza, un simple indio del común, que tras liderar un enorme ejército indígena a sitiar la ciudad de La Paz,
no una sino 2 veces, tomó los nombres de los otros 2 líderes rebeldes para representar la unidad de la lucha y pasó a la historia como Tupac Katari. Pero la rebelión era un asunto demasiado serio como para dejarlo solamente en las manos de estos hombres. Micaela Bastidas peleó junto a Tupac Amaru, Bertolina Sisa lo hizo junto a Tupac Katari y lo mismo hicieron todas sus familias y comunidades enteras. Y más allá de los líderes, la mayoría de las revueltas eran también alzamientos espontáneos producto del agotamiento generalizado frente a la situación colonial. En un principio la perspectiva era simplemente pedir recortes de impuestos o pedir el reemplazo de alguna autoridad corrupta por otra con mayor apoyo de la comunidad, como en el caso de Tomás Katari. Pero la situación fue escalando y poco a poco se pasó de muchedumbres gritando al linchamiento de los gobernadores y a la quema de iglesias. Y muy pronto los ejércitos indios estaban sitiando las principales ciudades de la zona. La Paz, Cusco, Chuquisaca, Oruro. Toda la región tembló ante el avance de los indios, que llegaron a desconocer la autoridad del rey de España y declararse únicamente súbditos del nuevo Inca, que llegaba a liberarlos y a recuperar lo que les habían robado unos siglos atrás. Aunque no todos los grupos rebeldes tenían el mismo extremismo y la mayoría no tenían ni una idea clara o programas consensuados. En un principio muchos sectores criollos simpatizaron con la rebelión y se pusieron del lado de los indios. Pero cuando las cosas fueron escalando y vieron como en algunos pueblos los indígenas insurrectos terminaban masacrando a todos por igual, sin hacer distinción entre blancos o españoles o lo que sea, la cosa se terminó polarizando del todo y los indígenas quedaron, nuevamente, solos. No, God! Para 1783, todos los líderes habían sido asesinados, junto con sus familias, y sus cuerpos eran expuestos como trofeos. No, God, please, no! No! La rebelión terminó en derrota, pero sembró una semilla que florecería tan solo 3 décadas después. Vayamos entonces al segundo punto, porque además de precursores, los pueblos indígenas fueron en gran medida también protagonistas de la independencia. Por un lado, desde el plano simbólico, la gesta independentista está llena de apelaciones y referencias a los pueblos originarios. Además de lo que decíamos antes, de que los patriotas eran llamados tupamaros por los españoles, las primeras copias del Acta de Independencia se mandaron a imprimir en formatos bilingües, con versiones en quechua, aymara y guaraní junto a la original en español. Y más que eso, el símbolo de la revolución en el Río de la Plata sería el Sol de Mayo, que es una representación de Inti, el dios sol y símbolo del poder para los incas. Más allá de las referencias simbólicas o discursivas, los pueblos originarios participaron activamente en las guerras de independencia. En los ejércitos libertadores de toda América, los indígenas pelearon codo a codo junto con negros y criollos en contra del español invasor. En lo que hoy es Argentina fue significativo lo que pasó en la región de Misiones, donde los guaraníes pasarían a ser una de las bases del ejército independentista de la región. Entre ellos luchó Andresito Guazurarí, un guaraní nacido en lo que es la provincia de Corrientes, que primero se enlistó en los ejércitos de Manuel Belgrano y después se sumó a uno de los frentes más socialmente revolucionarios de la independencia, el de José Gervasio Artigas, quien valoró tanto a Andresito que más tarde lo adoptó y le dio su apellido en forma de reconocimiento. Pero Artigas no fue el único que incorporó indígenas en sus filas y que los reconoció como una parte central de la gesta de independencia. De hecho, para muchos referentes de la época, el proyecto de liberación y emancipación por el que estaban luchando tenía que darle un lugar central a los pueblos originarios. Cuando Manuel Belgrano es enviado por la revolución a la zona de Misiones, una de las primeras acciones que toma es emitir un nuevo reglamento para los indígenas de la zona que les daba libertad y les garantizaba un trato equitativo. Prohibía que se les hicieran castigos físicos y decía que se les debían otorgar gratuitamente los títulos de las tierras en que habitaban. Cuando José de San Martín consigue liberar el Perú, también uno de los primeros decretos que emite declara la igualdad de los naturales del país, como le decían a los indios en ese momento. Y ya es bastante conocido el hecho de que ellos dos, junto con Martín Miguel de Güemes, creían que el nuevo país debía tener como forma de gobierno una monarquía con un rey inca y la capital debía estar en el Cusco. Obviamente, después triunfó la idea de hacer una república, pero esa idea no era tan delirante como puede parecernos que es ahora. Acabamos de hablar cómo solo unas décadas antes, Tupac Amaru había estado muy cerca de instaurar eso que Güemes, Belgrano y San Martín estaban proponiendo. Y para el caso, en ese momento en toda Europa estaban tendiendo a adoptar la monarquía constitucional como su forma de gobierno. Uno de los ejemplos más fuertes de la presencia simbólica y concreta de los pueblos originarios dentro de la gesta de independencia americana fue en el discurso de Juan José Castelli como enviado de Buenos Aires al Alto Perú. En esta proclama, elaborada junto a Bernardo de Monteagudo y declarada ante un público compuesto principalmente de indígenas de los pueblos andinos, Castelli les garantizaba la libertad, la igualdad ante la ley, derechos políticos y civiles y la propiedad de las tierras. Pero lo más particular de este acto es el contexto. Lo hacen las majestuosas ruinas de la ciudad de Tiwanaku, que había sido el centro de una civilización andina muy anterior al surgimiento de los incas y quizá una de las ciudades más imponentes que había tenido jamás el continente americano. Tristemente, estas ideas, las ideas más revolucionarias de la revolución, terminarían siendo derrotadas por los sectores más reaccionarios
y los pueblos indígenas serían otra vez dejados de lado en las nuevas naciones americanas independientes. Dejando atrás esos primeros momentos del estallido revolucionario en donde todavía estaban vivas las ideas de Tupac Amaru, y una vez derrotados los españoles, todavía tuvo que pasar bastante tiempo hasta que se consolidaran las nuevas naciones independientes, completando lo que habían empezado en la independencia. Y uno de los factores de esta consolidación fue el avance sobre los territorios indígenas y el genocidio de su gente. Bajo el lema de civilización o barbarie, los ejércitos de los estados nacientes trazaron sus fronteras nacionales con la sangre de los pueblos indígenas que habían resistido por tanto tiempo a la colonización española y se habían mantenido independientes. Las campañas del desierto en las regiones de la Patagonia y el Chaco en Argentina, la pacificación de la Araucanía en Chile y el genocidio de los charrúas en Uruguay fueron de las caras más violentas de la política anti-indigenista de las nuevas naciones americanas, tan contraria a los ideales revolucionarios de la independencia. En todos los países del continente, salvo por contadas excepciones y por breves periodos, los pueblos indígenas volverían a ser vistos por las altas esferas de la política como un elemento a erradicar, como una imagen de la pobreza, del retraso, de la marginación, o el supuesto salvajismo que según ellos impediría el avance o el progreso de estas nuevas naciones blanqueadas. Y hoy, 200 años después de la independencia, viendo cómo los pueblos indígenas de todo el continente siguen reclamando por su reconocimiento, mientras los ejércitos y las policías de todo el continente siguen protegiendo a los latifundistas y a los poderosos y asesinando a los indios, mientras se le dé más valor al extractivismo de los recursos naturales que a los derechos de los pueblos a habitar sus tierras, mientras todo esto siga así, ¿podemos decir que somos países independientes? Buenas, ¿cómo están? Bueno, este video está saliendo un 9 de julio, así que espero que estén comiendo locro, empanadas y tomando vino y todas esas cosas. Para los antropólogos es un poco raro hablar de patria y de nación y de todas estas cosas, porque tendemos a deconstruirlo mucho y a hablar de cómo es toda una construcción social. Pero bueno, espero que este video ayude a pensar que la patria, la nación, no es solo lo que dice un Roca o un Mitre, y también incluye todas estas ideales y valores libertarios y igualitarios y rebeldes que estaban presentes desde el momento en el que se forma el país. Bueno, quiero agradecer como siempre a Fede y a Feli que me prestan los equipos y que me ayudan un montón, y también un agradecimiento muy especial a toda la gente que aportó desde la página laacademiadepapel.com.ar. Sus nombres van a estar por acá en algún lado. Ustedes, si quieren, pueden hacer lo mismo y ayudar a que este canal pueda seguir estando y seguir creciendo y pueda seguir haciendo estos videos, que a mí me encanta hacerlos y me encantaría poder hacer muchos más. Chau chau, nos vemos la próxima.